Descubre cómo hacer un increíble invento casero utilizando cable coaxial. Te mostraremos un tutorial paso a paso que te permitirá ahorrar dinero mientras crea algo útil y divertido. No te pierdas esta guía fácil y práctica. Vamos a enseñarte a ahorrar dinero con este genial invento casero. Vamos a cortar dos pedazos de este cable coaxial RG6 de 68 centímetros cada tramo. Una cinta de medir y lo ubicamos en 68 centímetros de largo. Y aquí mido y procedo a realizar ambos cortes. Utilizo una pinza de corte eléctrica y con ella realizo los dos cortes de tramo del cable. Listo. Con ayuda de un cúter o una cuchilla vamos a retirar la envoltura de goma blanca en 7 centímetros. Por acá vamos a quitar aproximadamente 1 centímetro del dieléctrico y nos vamos a encontrar con la punta. Aquí volvemos y retrocedemos el cable o la malla hacia adelante y la envolvemos. Vamos a realizar esa misma operación en cada extremo de nuestro cable coaxial. Vamos a buscar dos tubos de aluminio o de cobre de 10 milímetros de diámetro y vamos a cortar dos pedazos de 7 centímetros cada uno. Marcamos bien legible. Utilizamos una herramienta como esta, un cortatubo o una hoja de cegueta, y cortamos el tubo. Nos quedará un primer trozo de 7 centímetros y debemos de buscar otro similar. Podemos buscar una herramienta como esta que tenga punta y en cada extremo realizamos este proceso para abrir un poco la entrada del tubo. Vamos a tomar nuestros cables coaxial y lo vamos a colocar unido de esta forma, fíjense. Que las puntas coincidan con los cortes que hicimos. Vamos a tomar uno de los tubos y lo vamos a introducir acá. Realizando vueltas y con calma vamos a ir introduciendo ambos cables. Si deseamos podemos tomar la pinza e ir cerrando para que los tubos y el cable dejen entrar dicho tubo. Fíjate qué fácil. Ese procedimiento con los cables unidos lo vamos a hacer del otro lado. Ya saben, lo unen donde están las puntas
Y aquí van a introducir nuevamente el próximo tubo. Vamos a tomar la cinta de medir y vamos a marcar con el cable en esa posición de cara a los cables. Vamos a marcar ahora 15 milímetros, 1.5 centímetros. Y esto lo vamos a hacer en cada lado del tubo. Observa que quede en la cara así, mira, de ese lado, entonces 1.5. Vamos a buscar un alicate mecánico, lo vamos a colocar así, en esta posición, fíjate, y vamos a hacer presión al tubo. Se va a chanflear así. Volteamos del otro lado, buscamos la marca y hacemos el mismo procedimiento. Listo. Vamos a tomar nuestra pieza y debemos de hacer un agujero de aproximadamente 3 milímetros de diámetro para poder cruzar un tornillo. Bien, no conocía de este genial truco casero que estamos realizando hoy. Pues es una nueva innovación aquí en tu canal JM Actualidades. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal. Luego de realizar los agujeros, te invito a que busques cualquier pieza plástica. Puede ser un cargador donde tú puedas fijar por medio de tornillo. Puede ser un pedacito de madera, algo que sea plástico preferiblemente. Es importante que busque este accesorio que se llama balun o transformador de impedancia. Fíjate, estos balun son de 300 a 75 ohm. Están diseñados para VHF, UHF y FM. Hay otro modelo que te lo presento. Mira este otro modelo de transformador de impedancia que podemos utilizar. Es más pequeño, pero es de mejor calidad. También puede utilizar este transformador. En mi caso voy a utilizar este transformador de impedancia junto con esta base de una antigua antena conejo que me había quedado y que he estado utilizando en algunos proyectos. Puedes hacerla así, que viene directamente con esta parte aquí. Lo único que nosotros vamos aquí a colocar nuestro proyecto. También necesitarás dos tornillos que pueden ser, dependiendo de la base que utilice, con tuerca o sin tuerca. Rosca corrida o tipo tirafondo. Entonces, retiramos las tuercas de los tornillos, lo liberamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos donde hicimos los agujeros, lo vamos a introducir de esta forma en nuestra base y lo vamos a hacer coincidir con unos agujeros que esta base ya trae predefinido. Alineo, cruzo
el tornillo. Y del otro lado ubico mi tuerca. Puedo utilizar un destornillador tría para completar de apretar el tornillo. Listo, fíjate, y de esa forma queda unida la primera punta. Hago este giro como ella quiera, vamos a hacerlo así, y aquí vamos a ubicar la otra punta del otro lado. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarlo en esta posición y vamos a hacer este giro. Tratando de que quede perpendicular a las caras del cable coaxial. Ok, y listo. Fíjate cómo debe de quedar formada acá este esqueleto con el que nosotros vamos ahora a hacer el siguiente truco genial. Vamos a buscar una T PVC de media pulgada. Puede ser también un codo PVC. Vamos a sustituirlo por un codo. Lo sustituimos por un codo PVC de media. Un pequeño recorte de tubo PVC de media pulgada que vamos a incrustar en el codo. Y voy a buscar un tapón PVC de media pulgada. Realizo un agujero en el centro igual al diámetro de esta sección aquí. Fíjate. ¿Cuál es la idea? Tomo el pedazo de corte y lo coloco así. Y de esa forma yo tengo donde ubicar nuestro proyecto. Si te ha gustado este contenido, regálame un like, suscríbete al canal JM Actualidades y vamos a ver una demostración que te sorprenderás. Es una idea genial y útil que tú utilizarás para ahorrar dinero en tu factura. Ok, el proyecto consiste en nosotros ver televisión gratis. Mira lo que nosotros hemos hecho utilizando cable coaxial RG6. Totalmente gratis con materiales reciclados que tengamos en la casa. Entonces, si tiene un televisor disponible, solamente lo debe de encender. Fíjate la base que yo improvisé para ubicar este proyecto. Ok, aquí podemos ver que no tenemos señal en nuestro TV. ¿Qué tú vas a hacer? Te vas a buscar un cable coaxial que se coloca detrás del televisor en la parte de la entrada y acá en este conector que se llama conector ovalum de impedancia, nosotros conectamos y para obtener la mejor señal tú tomas esta antena y la orientas hacia donde se encuentre la repetidora más cercana y con ella va a comenzar a ver televisión gratis, totalmente gratis, con el uso
de este proyecto o de este genial proyecto utilizando cable coaxial únicamente. Entonces, la orienta, vamos a dejarla así y fíjense cómo se ven canales digitales simplemente con el uso de cable coaxial. Se ve un poco borrosa la señal. Vamos a ver si mejoramos la calidad. Ok, ahí ya se restableció. Fíjense qué nítida se ve esa TV. Fíjense canales como estamos encontrando con esta antena con cable coaxial. Un genial proyecto que hemos decidido llevar aquí en su canal JM Actualidades. Si no conocía este canal, te invito a que te suscribas a él para que puedas hacer los proyectos que tenemos en carpeta. Así que puedes visitar el canal, la página de inicio, y allí vamos a encontrar una serie de proyectos. Fíjate, cuando una señal no se vea, con cuidado, tú orientas la antena buscando la repetidora. Fíjate cómo va mejorando ahí. La señal digital, por lo general, tiene un pequeño delay. Bueno, seguimos. ¿Conocía este truco? Me imagino que no. Es una antena profesional que hemos hecho utilizando una antena que opera desde los 470 MHz hasta los 700 MHz con cable coaxial y esas instrucciones que yo te di, que son instrucciones precisas. Por aquí tenemos señal análoga, fíjate cómo la está recibiendo. Y por acá ya comienzan los canales HD. Excelente, ¿verdad? Pues nada, amigo, nos vemos en una próxima entrega y espero que te suscribas al canal JM Actualidades. Vamos a hacer la desconexión para que ustedes vean que aquí no tenemos ningún truco, no hay trampa, que todo es transparente. Si no conocía este canal, vamos a desconectar la cámara con la que estoy grabando. Nos dirigimos. Por aquí tenemos rápidamente nuestro proyecto. Vamos a darle un zoom. El cable coaxial. Fíjate donde yo te digo que se conecta. Acá en la entrada del TV. Bajamos y así se ven los canales. Entonces vamos a desconectar nuestra potente antena ahora desde acá. Fíjate. Se frisa la señal y se pierde la señal.